Hola, hola. Hoy en Claudia Comparte Contigo recordaremos la situación de la enfermedad bacteriana por un bacilo, la lepra. Este tiene su día y es precisamente el último domingo de cada enero de cada año. Esto para concientizar sobre su persistencia, control, cura, estigmatización y discriminación. Sobre esta vamos a platicar. Aquí comenzamos contigo. Pues sí, en este espacio de comunicación con causa, donde les doy la bienvenida, hoy vamos a platicar sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. Esto ocurre todos los eneros, el último domingo. Y pues es importante hablar de ella porque es una enfermedad que, aunque prácticamente ya no es un problema de salud pública, ya hace varios años en México y en muchos países, en otros sigue siendo una constante. Aunque es una enfermedad endémica de ciertas áreas, de ciertos grupos, es una enfermedad que es muy cruel y es una enfermedad que, aunque es muy baja, como decimos, la prevalencia, pues es una enfermedad muy triste porque hay un gran estigma en relación a la gente, ¿no? Es una enfermedad curable, además gratuita ya en todas partes, pero es una enfermedad de muy mala reputación porque la gente puede llegar a verse muy, muy mal. Además tenemos que entender que es una enfermedad bíblica, o sea, esto aparece, si no estoy mal, desde el Antiguo Testamento. Entonces imagínense, en primer lugar es una enfermedad silenciosa, donde la gente, primero dicen, empieza con unas manchas en la piel, donde no tiene cierta sensibilidad. Además, tarda en incubar, entiendan, puede ser de 1 a 20 años. Es una bacteria, básicamente, es un bacilo, y dicen que le da más a hombres jóvenes. Digo, esto no es riguroso así, pero esa es la tendencia. Y que, por ejemplo, se les empieza a caer el pelo de las cejas, de las pestañas, pero es silenciosa, vamos, no te das cuenta, no te duele hasta que tienes una mancha y ciertas falta de sensibilidad ahí, te va afectando el sistema nervioso periférico, te puede llegar a afectar por ello las extremidades, donde puedes llegar a perder dedos, brazos, manos, en fin, se puede llegar a quedar la gente ciega, se les empieza a poner, por ejemplo, la parte blanca del ojo azulita, azulada, en fin, no crean que lo van a ver, porque prácticamente en México les puedo decir que no podemos decir que no la hay, pero estamos hablando de números de verdad mínimos. Algo así como una referencia sería en el 2019, hace 4 años, por ejemplo, en México se decía que había 182 casos en todo México. Obviamente en ciertos estados más que en otros. En el mundo se habla de 200,000 hace 4 años. Y en los países donde principalmente se dice que hay, pues es en Indonesia, bueno, en Indonesia, concretamente en Brasil, en la India, pero también hay, como decimos, en Argentina, en México, en Paraguay, en África, en yo qué sé, ¿no? Bueno, pues haciendo un poquito de historia de dónde sale esta enfermedad, aparece desde el 400 antes de Cristo, decíamos en China, en la India, hay registros en momias egipcias antes de Cristo, excluían antes a la gente que tenía lepra. Había leprosarios, imagínense, estamos hablando de la Edad Media, y ahí confinaban a los enfermos. Imagínense nada más, qué cosa tan terrible, ¿no? Lo que vivían y sufrían estas gentes. En 1528 se construye el primer leprosario en México. Estamos hablando ya de México, en lo que era la Nueva España, 1528, por órdenes de Hernán Cortés. Después, en 1873, un señor noruego de apellido Hansen descubre en qué consistía esta microbacteria. Por eso le dicen la enfermedad de lepra o la enfermedad de Hansen. Para 1921, ya en México, el doctor Jesús González Ureña da a conocer la existencia de esta enfermedad y de un tratamiento preventivo, ¿no? Afortunadísimamente esto ya sucedió en el 21. Para entonces había 1,450 enfermos. Para 1939, Lázaro Cárdenas manda a construir una clínica ya especializada para atender gente con lepra en Soquiapan. Y bueno, pues creían que se contagiaba y no creían. Parece que es así, por nariz y boca, con microgotas, pero tiene que ser con un constante contacto. No es tan fácil como creen ustedes que el COVID, no, tiene que ser un permanente y constante contacto con un enfermo. Para 1990 ya se reconoce en nuestro país como un problema de salud pública
y ya se implementan 3 medicamentos. 1990, no es hace tanto si lo ven desde ese lado. En el 2005 se logra erradicar la enfermedad y bueno, se van extinguiendo todos los leprosarios a nivel mundial, aunque tristemente hay casi 50 países o cerca de 50 países que todavía siguen teniendo, pues denostando a toda esta gente, a toda esta población que no nada más tiene la enfermedad, sino además sufre de esta, pues de esta falta de derecho humano, de esta falta de consideración, de esta falta de acceso a la medicina, al tratamiento. En el 2008, la ONU, con su Comité de Derechos Humanos, impulsa todo esto que les digo de la eliminación de esta discriminación terrible a personas con lepra, ¿no? Bueno, estos datos los agradezco porque los sacamos de la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM y de su artículo que se llama Las enfermedades de la historia de la lepra en el mundo. Me pareció muy conciso, me pareció muy concreto y por ello de ahí lo sacamos, ¿no? Bueno, ya es totalmente curable, repetimos, es gratuito, a tiempo. Es prevenible, hay mucho, o sea, ¿qué es prevenible? La discapacidad que puede llegar a generar, como decíamos al principio, en la piel, en los nervios periféricos, en las mucosas de las vías respiratorias, en los ojos. Y bueno, importante toda esta información que estamos descubriendo, ¿no? El año pasado, en el 2022, todavía en el Día Mundial de la Lepra, que fue el domingo último de enero, como les digo, como todos, el embajador de buena voluntad de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Yohei Sasakawa, dio un mensaje tan importante porque estaba muy preocupado por la lepra y la pandemia del COVID, porque estamos hablando del año 22, pasado. Ahí él pedía ayuda, fíjense nada más, a organizaciones, a ONGs, a medios de comunicación, a gobiernos, a ministros de salud, para una campaña que lanzó en agosto 21 que se llamaba No olvides la lepra. Sabemos que arrancamos con el COVID, por lo menos en México, sino en marzo fue del 20 y pues antes en China, ¿no? Diciembre del anterior. Entonces imagínense que todavía hay casos de lepra y toda esta gente que tenía lepra se enfrentaba a esto más el COVID. Entonces fue de veras terrible y entonces una gente como esa, con esa autenticidad y esa calidad moral, como un embajador de buena voluntad de la OMS, levanta la voz y dice, aguas, ¿no? No nos olvidemos de la lepra. Que no pasa desapercibida por esta pandemia de COVID, ¿no? Porque agravaba todas estas privaciones y toda esta falta de recursos y atención a las personas que tenían la lepra, que comúnmente son comunidades marginadas, claramente en todos los países donde todavía existe, y obviamente en sistemas de salud muy endebles, ¿no? Que no tienen pues ni la forma ni el cómo, ¿no? Decirles rápidamente que lo más triste, como siempre, de una enfermedad es la ignorancia, es el desconocimiento. De ahí la estigmatización, todos los prejuicios, las falsas creencias, la discriminación, la marginación, la desprotección, la vulnerabilidad, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues tener muy en cuenta que hay 2 palabras claves, que es detección y tratamiento. Lo hay, ya nadie tiene que morir de lepra. No es prevenible que te dé, lo que es prevenible son las cosas subsecuentes que son dramáticas, si ustedes quieren verlo, que no se los recomiendo porque realmente es muy fuerte. Tú ves países como la India y la gente está tirada con lepra en la calle, ¿no? Es terrible, ¿no? Bueno, en fin, tiene que acabarse la crueldad, tiene que haber en todas las condiciones de derechos humanos y pensar que nadie, ningún ser humano está exento, ¿eh? Cuando nos volvemos tan crueles con los otros seres humanos, se vuelve una enfermedad social, una enfermedad de la sociedad donde yo no sé quién le dijo y a quién le dijo que a ti no te puede dar. Nadie como persona está exento de vivir ciertas o cuales cosas, ¿no? Bueno, entonces mínimamente entiendo existe todavía en el país. Cuando se habla de que ya no es un problema de salud pública es cuando estamos hablando de una persona, un caso en cada 10,000 habitantes. Entonces, bueno, pero parece, hay zonas endémicas todavía. Y afortunadamente el tratamiento es gratuito, se habla de 3 medicamentos y bueno, ya nada más así como para terminar y concluir, fíjense que yo soy muy animalera y obviamente vemos también en los animales, en los perritos en la calle, vemos lepra,
en perros. Yo he recogido perros con lepra en la calle, perdón la comparación, no la quiero hacer ni la es, simplemente es una referencia. Y bueno, se les quita con unos baños, con un jabón especial. Y queda un perro peludo como no se lo pueden imaginar, así, precioso y bello. Y siendo que puede ser transmisible, pues digo, jamás nunca me pasó absolutamente nada. Lo recogí, lo bañé. Las veces que dijo el veterinario, se le quitó. Y hasta acabó con casa, afortunadamente, como un perro peludo divino. Bueno, así que no le tengan miedo, más bien, ténganle miedo a la desinformación, ténganle miedo a la crueldad, ténganle miedo a ser capaces de juzgar a una persona por su apariencia. Ténganle miedo a sentirse exentos. El a mí no me puede dar. A eso ténganle miedo. Hasta aquí mi comentario, espero el de ustedes. Si te gustó, dale like, compártelo y aquí estamos para más. Claudia comparte contigo.